Para procesar grandes cantidades de datos necesitamos algo más que variables de tipos básicos, que hemos visto hasta la fecha. ¿Te imaginas crear manualmente 1.000.000 de variables para guardar 1.000.000 de números con los que hacer un análisis de Big Data? ¿Verdad que no? Pues hoy te voy a explicar una de las herramientas que todo lenguaje de programación tiene para trabajar con grandes cantidades de información: las listas. Bienvenidos al curso MOOC de Introducción a la Programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y me gustaría explorar contigo el fascinante mundo de las listas, para qué sirven y cómo usarlas. Este tipo de objetos de programación está en muchos otros lenguajes, como C++, Java, PHP, entre otros, aunque estos pueden llamarse también listas, arrays o vectores. Sin embargo, estas listas de Python son bastante particulares porque aglutinan características de los arrays, por ejemplo, en Java o C++, con los objetos listas que también tienen estos lenguajes. Esto hace de Python un lenguaje muy flexible a la hora de trabajar con estos elementos de programación. Esta lección se engloba dentro de la unidad 4 del curso de Introducción a la Programación en Python, en la que hablamos sobre los objetos de programación llamados listas. Las listas son secuencias de valores de cualquier tipo, incluyendo objetos complejos como cadenas de caracteres. En el tema de bucles, que puedes ver aquí, vimos ejemplos de listas de cadenas de caracteres en donde saludábamos a varias personas utilizando una lista de nombres. Las listas se componen de un nombre de variable, que en el ejemplo sería la palabra lista, una secuencia de valores, que en el caso son los valores enteros 42, 23, 8, 13, 2 y 1, un índice que nos indicará la posición de los valores en la lista y un índice negativo que veremos para qué nos puede servir más adelante. En el vídeo sobre variables expliqué que una variable solo puede tener un único valor. ¿Os acordáis? Esto parece contradecir lo que acabo de indicar, que una lista puede tener distintos valores. Esto es un problema conceptual porque realmente esa variable contiene un único valor, la propia lista. La lista es el valor de dicha variable. Lo que ocurre es que este objeto es un objeto de programación complejo que a su vez tiene más valores y que veremos cómo podemos acceder a cada uno de ellos. Pero cuando usamos el nombre de la variable hacemos referencia a todo el objeto como un único valor. ¿Cómo creamos una lista en Python? Pues, excepto las cadenas de caracteres, que son listas que no se pueden modificar, las cadenas se crean de la siguiente forma: nombre de la variable igual, abro corchete y ponemos una lista de valores separados por comas. Los corchetes se consiguen mediante el teclado, con el botón Alt-GR, que es este de aquí, que está a la derecha del espacio, no este que es Alt únicamente, sino el Alt-GR, y manteniendo pulsado, pues apretaríamos estas dos teclas de aquí, que están al lado del botón Enter o Entrar, que es el corchete abierto y el corchete cerrado. Pero veamos unos ejemplos. Podemos tener una secuencia de números enteros, una secuencia de números reales, una cadena de caracteres que se definiría de forma distinta al resto de listas, como ya hemos visto en la unidad anterior. También podemos tener una lista de cadenas de caracteres, en donde cada elemento es, a su vez, una lista de caracteres. Incluso podemos mezclar distintos tipos de objetos o valores en una única lista. La lista vacía se representaría simplemente abriendo y cerrando corchetes. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues veamos un ejemplo con el ejercicio que hicimos de los números primos. Para ver un ejemplo de para qué sirve inicializar una lista a lista vacía, vamos a volver otra vez a nuestro programa Encontrar primos que hicimos en la unidad anterior. Este programa lo que hacía era pues encontrarme todos los números primos de 2 al 101. Esto está muy bien, pero no es generalizable. Si yo quisiera buscar otro número, pues tendría que modificar el código, y lo mejor sería que esta parte de aquí también fuera una función, de tal forma que yo podría hacer def encontrar primos
le doy un número y el for pues lo meto dentro de esta función. Aquí, en vez de ser num, sería num más 1, porque recordar que aquí, la función range, si yo quiero que llegue hasta num, tengo que darle un número mayor, un num más 1. Entonces me llegará a num. Entonces, si yo hago el siguiente código le pido un número al usuario, y después llamo a esa función y lo ejecuto, voy a poner un número, por ejemplo, el 15. Pues me va a salir esto de aquí. Pero ¿y si yo no quiero que me salga esto de aquí, sino que me salga de otra forma, o me salga, o hacer una operación con estos números? Por ejemplo, a mí me gustaría que tener la lista de primos y después sumar esa lista de primos. Para después imprimir el resultado. Como esta función solo lo que hace es imprimir, pues ya no puedo reutilizarla para hacer otras cosas, como podría ser sumar o imprimirla o hacer otras operaciones con esa lista. Y eso es una de las razones por la que yo dije que no era buena idea poner prints dentro de funciones. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues podemos resolverlo con las listas. Si yo en vez de hacer un print inicializo una lista vacía, que no contenga nada, pero en cada iteración a esa lista le voy añadiendo con el método append, que voy a explicar a continuación, ese valor, y después devuelvo esa lista se devolverá y se almacenará en primos. Y esta función primos después ya puede hacer otras cosas, como sumar esos números primos y devolver el resultado o imprimirlo o hacer más operaciones que meramente imprimirlo. Por eso no es buena idea que una función imprima un resultado, sino es preferible que lo devuelva. Y aquí lo que estamos haciendo es devolver esos resultados, intentando evitar a este nivel utilizar la función print. Si yo quiero completar este programa para ver qué tal funciona, pues tendría que hacer suma lista. Para sumar una lista, pues tendría que hacerlo, como ya hemos visto, de la siguiente forma. Defino la función suma lista. Le puedo meter cualquier lista, me da igual que tenga primos o cualquier otra cosa, y inicializo una variable a 0, que va a acumular el valor sumado en cada iteración, de tal forma que recorro todos los elementos de esta lista y se los sumo y lo añado a mi variable. A cada iteración sumará uno de los valores de la lista y el for acabará cuando haya recorrido toda la lista, sumándose así todos esos valores en mi variable suma. Y finalmente solo me quedaría devolver el resultado. Si yo ejecuto esto y me pido un número, pues le voy a dar, pues no sé, el 101, pues me saldría todos los números primos hasta llegar al 101 y su suma, que estaría aquí. Y eso es gracias a que, por un lado, he podido crear una lista vacía e ir añadiendo elementos. Por otro lado, no he impreso ese resultado, sino que lo he devuelto en vez de imprimirlo dentro de la función, y ya fuera de la función pues yo ya he hecho más cosas. Es una de las buenas prácticas en programación que debes intentar seguir. Solo las funciones que sean destinadas a imprimir cosas deben imprimir cosas. El resto debemos evitar el uso de prints dentro de funciones. También podemos generar listas con la función list y el range de esta forma. Si quisiéramos crear una lista con una secuencia de números que van del 0 al 4, pues lo haríamos así. Recordad que en el range hay que poner un número más al que queramos que realmente sea el último. En el caso de querer tener una lista de valores que vaya del 1 al 4, en vez de que empiece en el 0, lo haríamos así. Y finalmente, si queremos una lista con números que vayan de un número inferior hasta un número superior en saltos de X número, pues lo haríamos como aparece en este ejemplo. Podemos hacer muchas operaciones con listas. De estas operaciones, una de las más cruciales es obtener su longitud. Por ejemplo, la longitud de esta lista de números enteros es 3, porque tiene 3 números separados por comas. La longitud de esta lista de números reales es 2.
La longitud de esta cadena de caracteres es 10 porque tiene 10 caracteres. Sin embargo, la longitud de esta lista de cadenas de caracteres es 3 y no el número de caracteres que contiene, porque lo que realmente se almacena en la lista son 3 cadenas separadas por comas. Que estas cadenas sean a su vez otras listas es una cosa que veremos en la siguiente unidad. Algo parecido vemos con la longitud de una lista que contiene elementos distintos. Cada elemento separado por comas vale por 1, aunque estos objetos tengan una estructura interna más compleja y tengan a su vez otros valores. Finalmente, la longitud de una cadena vacía es 0. Al igual que con las cadenas de caracteres, podemos concatenar listas generando listas más largas con el operador suma. Recordad que este operador no modifica las listas implicadas, sino que genera otra lista completamente nueva. Y también, al igual que las cadenas de caracteres, multiplicar una lista por un número entero mediante el operador asterisco nos crea una nueva lista que repite los objetos de la lista ese número de veces. Para ver un ejemplo de la suma y multiplicación de listas, pues lo que vamos a hacer es ir a la consola de Python. Aquí yo voy a crear una lista, por ejemplo, A es igual a list de range de, por ejemplo, de 2 al 10 yendo de 2 en 2. Tenemos esta lista que es 2, 4, 6, 8. Y si yo hago B es igual a más 3 y 2, pues lo que va a pasar es que A sigue exactamente igual, es el mismo valor que tenía antes, pero B vale lo mismo que valía A más 2 elementos. A y B son claramente distintas, son dos listas distintas. Lo mismo pasaría si yo hiciera C es igual a A por 5. Entonces A seguiría valiendo 2, 4, 6, 8, pero sin embargo la variable C pues repetiría 2, 6, 4, 8 pues 5 veces. Para ver otro ejemplo de listas, pues vamos a crear un nuevo archivo, new python file, inicializar lista, en la cual lo que voy a hacer es crear una función que me inicialice lista con un valor, bueno, con un tamaño, voy a ponerlo en inglés, size y value. Como lo estoy poniendo en inglés, voy a poner list, inicialice en americano. Size y value. Lo que voy a hacer es que me devuelva una lista inicializada con ese tamaño y todos sus elementos con ese valor. Y esto es tan fácil como decirle return, voy a devolver directamente una lista con ese valor multiplicado por el tamaño. Esto lo que va a hacer es crearme una lista con un único valor, pero al multiplicarlo por el tamaño, pues va a crear pues, los elementos que yo le diga. Si son 10, pues me va a repetir este valor 10 veces y me va a crear una lista de 10. De 10, sobra punto y coma. Si queremos probarlo, pues podemos hacer un print de inicialice, o vamos a inicializar una lista, vamos a poner lista es igual a inicialice list de un tamaño, por ejemplo, 10 y con el valor, o 100 y con el valor 5. Si yo imprimo esa lista, pues y ejecuto este programa, al mayúscula F10, escojo inicializar lista, pues vemos que tengo 100 5 en una única lista, esta lista inicializados todo con el valor 5, con todos sus elementos al valor 5. Si lo que queremos no es crear una lista nueva, sino modificar la lista añadiendo nuevos elementos, lo podemos hacer usando el método append. De tal forma que si yo tengo la lista con los valores 1, 2 y 3, puedo añadirle otro elemento con el valor 4 usando append y entre paréntesis el valor que queremos añadir. De esta forma, la misma lista habrá aumentado en 1. Esto no funciona con las cadenas de caracteres porque son listas que no se pueden modificar. Me gustaría remarcar que esta operación con append 4 no es lo mismo que sumar una lista a otra con un elemento, pues en el segundo caso esto crea desde cero otra lista copiando todos los elementos de la lista original, pero añadiendo uno más. Volvamos a la consola de Python para ver la diferencia que hay entre el más y el append. Si yo hecho A y me encuentro 2, 4, 6 y 8, pues si yo hago A más y pongo un elemento, por ejemplo 9, pues
esto me devolverá una lista con ese 9, pero A sigue valiendo 2, 4, 6, 8. Sin embargo, en B, que tengo eso de aquí, si en vez de utilizar el más hubiera hecho append 9 y visualizo B, pues veo que B se modifica. No me crea otra lista, sino que modifica la lista que ya tengo. En vez de añadir un elemento, lo podemos modificar cambiando su valor a nuestro antojo. Por ejemplo, si tenemos esta lista, simplemente tenemos que hacer lo siguiente: el nombre de la lista y entre corchetes el número del elemento a modificar, después un igual y el nuevo valor. Y podemos eliminar un elemento con el comando especial del, de la palabra inglesa delete. Por ejemplo, si tenemos esta lista y ejecuto del el nombre de la lista y entre corchetes el elemento a borrar, ese elemento se borra acortando la lista. Da igual que ese elemento esté al principio, al final o entre medio de la lista. Para que sean verdaderamente útiles las listas, debemos ser capaces de acceder a cada uno de sus elementos de forma individual y, así, poder hacer tareas específicas. Por lo tanto, como hemos visto, cuando creamos una lista se crea la siguiente estructura en memoria RAM. Si hacemos uso del nombre de la variable exclusivamente, accedemos a todo el objeto como conjunto, no a cada elemento de la lista de forma individual. Para poder acceder a estos elementos tenemos el índice y el índice negativo. De esta forma, y utilizando estos índices, podemos acceder a cada uno de los elementos de la lista poniendo dicho número entre corchetes después de la variable. La guía de estilo de Python aconseja que no haya espacios entre el nombre de la variable ni dentro de los corchetes. De tal forma que poniendo lista entre corchetes 0 nos devolverá el valor 42. Podemos acceder al último elemento de la lista de dos formas: calculando el tamaño de la lista con len lista, que nos devolvería que la lista tiene un tamaño de 6 elementos, a que le restaríamos 1 para obtener el último índice. Recordad que empezamos a contar desde el 0. De esta forma, si yo tengo 6 elementos y empiezo a contar desde el 0, el último elemento será el 5 y no el 6. Por lo tanto, el len de lista menos 1 será igual a 5. Pero a ese elemento también podemos acceder con el índice negativo, de tal forma que si ponemos lista entre corchetes menos 1, accederemos al último elemento de la lista. Si ponemos lista de 3, accederemos al cuarto elemento de la lista, cuyo valor es 13, mientras que si ponemos lista menos 4, accederemos al tercer valor de la lista, cuyo valor es 8. Si intentamos acceder a un elemento que caiga fuera de la lista, como lista de 8 o lista de menos 7, entonces nos saldrá el error index error, para indicarnos que ese elemento no existe. Pero imaginaros que yo no quiero que aparezca la lista de esta forma, sino que aparezca el primo número 1 de la lista es el 2, el primo número 2 de la lista es el 3, el primo número 3 de la lista es el 5, pues lo que tengo que hacer es utilizar otra variante para recorrer la lista. Hemos visto que esta era una forma y vamos a ver la siguiente. For i in range desde 0 hasta la longitud de la lista. Aquí, en vez de usar esta forma, que lo que hace es que cada iteración e valdrá uno de los elementos, el valor de uno de los elementos de la lista, aquí lo que hacemos es que i valga el índice. Este de aquí, la primera iteración, no valdrá 2, sino que valdrá 0. La segunda 1, la tercera 2 y así sucesivamente. Y de esta forma yo puedo imprimir el resultado. Aquí no sería lista, sería primos, porque es la variable que tengo aquí declarada. Entonces podría poner print el primo número i más 1, si quiero que me aparezca que empieza a contar desde 1 en vez de desde 0, es, y aquí accedo a un elemento de la lista. ¿Cuál elemento? Pues el elemento iésimo. Como el lista empieza desde 0, aquí no hace falta poner i más 1, porque si no me saldría del array, de la lista. Si yo ejecuto y le doy un número, por ejemplo el 15, pues mirad lo que aparece, pues lo que me aparecía antes, pero ahora el primo número 1 es 2, el primo número 2 es 3, el primo número 3 es 5, y así hasta el primo número 6, que es 13.
Si yo hubiera puesto aquí un +1, fijaros que me hubiera salido de la lista y me hubiera dado un error. Como podéis ver aquí, me ha dado un error porque me salgo y encima no aparece el primer elemento, porque el primer elemento es en el índice 0, no en el índice 1. Por eso la opción correcta es esta. También podemos obtener sublistas poniendo el nombre de la lista y entre corchetes el inicio, 2 puntos y el final de la sublista. De tal forma que si yo hago lista de 3, 2.6, obtendré otra lista nueva e independiente con los valores 13, 2 y 1. Al igual que antes, puedo utilizar los índices negativos como lista de 1, 2 puntos, menos 2 y que obtendré estos valores. Puedo crear una sublista con un único elemento de la lista original, simplemente poniendo el inicio y el final con un número de diferencia. Por lo tanto, poniendo lista de 2, 2.3, obtendré una lista con un solo elemento con el valor 8, al contrario de poner solo lista entre corchetes 2 que te devolvería el valor 8. Aquí lo que devuelve no es un número, sino una lista con un elemento que contiene un 8. Son dos cosas distintas. En la consola teníamos que A valía esto y B valía esto. Si yo hago B entre corchetes 2 y 3, 2.3, me va a devolver que esto es una lista, por eso está entre corchetes, de un único elemento que es 6. Sin embargo, si yo hago directamente B de 2, lo que me va a devolver es el 6, que no es una lista, será un número. Por lo tanto, yo si hago esto, como C es una lista, pues yo podré añadirle cosas y hacer cosas de listas. Pero si yo hago esto e intento hacer esto, pues me dará un error porque es un entero, no es una lista, y por lo tanto no puedo hacer operaciones sobre listas. Por último, puedo obtener una sublista vacía de la lista original poniendo el mismo índice de inicio y de final. ¿Para qué sirve esto? Pues con futuros ejercicios lo veremos. Finalmente, hay una tercera forma de obtener sublistas a partir de una lista ya creada, y es añadiendo un argumento que nos indicará el incremento, positivo o negativo, de cómo queremos recorrer las listas para obtener sus elementos. Por ejemplo, con esta línea recorremos la lista desde el elemento 1 hasta el 4, pero de 2 en 2. De esta forma solo obtendremos el elemento de la lista en el índice 1, que es 23, y en el índice 3, que es el 13. No continúa porque ya el siguiente elemento sería el 5 y este sería igual o mayor que el valor de fin. Sin embargo, si añadimos un valor más al fin, sí que mostraría el valor de la lista en 5. Si no ponemos valores entre los dos puntos, se utiliza el valor por defecto, que en el caso de inicio será 0 y fin será el tamaño de la propia lista. Así, con esta sencilla sentencia en Python, podemos crear una nueva lista con los elementos de otra lista invertidos, de tal forma que el que era el primero será el último, el que era el segundo será el penúltimo y así sucesivamente, o cualquier otra combinación que se nos ocurra. La lección de listas me está quedando un poco larga, por eso la voy a dividir en dos. Esta en donde hemos explicado cómo crear y modificar listas, así como acceder a sus elementos, y la siguiente, que explicaré las distintas formas de recorrer las listas y hacer operaciones en cada iteración, así como cómo comparar entre listas o averiguar si una lista tiene un elemento u otro. Espero que la lección te haya parecido interesante. Si es así, te animo a darle al like, compartir, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, todo gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.